Bien, buenos días para cada uno de ustedes. Vamos a trabajar ahora un tema importante. Como ustedes pueden apreciar allí en la pantalla. Ya hemos hablado de dominio, hemos hablado de contradominio, hemos hablado del eje X y del eje Y. Hemos dicho que X es la línea horizontal y Y, que es la línea vertical. Hemos hablado que el lado izquierdo de esa línea horizontal pertenece a los negativos y el lado derecho a los positivos. Y en cuanto al eje de la Y o Y, el lado de arriba pertenece a los positivos y el lado de abajo a los negativos. Hasta ahí vamos. Ahora también se ha hablado de la imagen del dominio, y que la imagen pues sale del contradominio. Pero también podemos hablar del rango, el rango que es importante. Dominio, conjunto de valores que toma la variable X para los que la función está definida. Esa es la definición de la palabra dominio. Conjunto de valores que toma la variable X para los que la función está definida. Contradominio. Conjunto de valores posibles de la variable Y. Noten que ahí está la palabra posibles en contradominio. Conjunto de valores, pero esos valores son valores posibles de la variable Y. Esa es la definición para contradominio. Y tenemos para rango, lo vamos a aceptar acá a unos compañeros. Y para rango tenemos valores del contradominio que son imágenes de X. Y tenemos acá un ejemplo. Realmente estos óvalos, estos que hemos trabajado, se llama diagrama de flechas. Les decía yo al principio que pues yo no hago la flechita que corresponde y que va en dirección a Y, porque no tengo esa opción para hacerla, pero ustedes háganla por favor, esa flechita, porque este precisamente se llama diagrama de flechas. Tenemos por ejemplo X, y X tiene valores o elementos 1, 2 y 3. Y luego tenemos Y. Para encontrar esos valores de Y, bueno, generalmente no están gracias a la fórmula, nosotros lo encontramos, por ejemplo, arriba dice Y igual 3X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una operación de esa fórmula con cada uno de los elementos del dominio. Por ejemplo, 1 por 3, 3. Ya tengo el primer resultado del contradominio. Por ejemplo, tenemos acá 2 por 3 son 6. Acá la flechita pues se movió, se hizo para abajo, pero realmente parte del 2. De este 2 que está acá, 2 por 3 son 6. Ya tenemos 6 es imagen de 2 y 3 ya es imagen de 1. Y luego 3 por 3 es 9. 9 es imagen de 3. Pero hay un dato importante. Acá tengo el 12 abajo, pero el 12 no lo operé con nadie porque en el dominio ya no hay más elementos para trabajarlo. Por eso el 12 lo dejé afuera. Importante lo que voy a decir ahorita. Y lo importante es lo siguiente, que el contradominio tiene 4 valores o 4 elementos. Está el 3, el 6, el 9 y el 12. Son 4 elementos que tiene el contradominio. Pero imágenes no son 4. Las imágenes solamente son aquellas que tuvieron relación con el dominio. Por ejemplo, les decía, la imagen de 1
que tengo acá en el dominio es 3. La imagen de 2 es 6 y la imagen de 3 es 9. ¿Por qué? Porque se relacionaron. Entonces, por eso 12 no pertenece a ninguna imagen. Ahora vamos a leer lo que ya lo leímos, que es el rango. El rango dice que son valores del contradominio que son imágenes de X. Entonces, valores del contradominio que son, ¿qué cosa? Imágenes de X. Por ejemplo, 12 no es imagen de X. Por lo tanto, 12 no pertenece a un rango. Ahora bien, en este diagrama de flechas, ¿cuál es el rango? El rango solamente son, como dije, las imágenes del dominio. 3, 6 y 9. Entonces, por ejemplo, acá abajo escribí dominio y los elementos del dominio. 1, 2, 3. Ahí tengo 1. Estos elementos los vamos a separar por punto y coma. 1, punto y coma, 2, punto y coma, 3. Vamos con el contradominio. Contradominio sí es todo lo que aparece en Y. Tenemos 4 elementos o valores, 3, 6, 9 y 12. Entonces venimos y escribimos 3, punto y coma, 6, punto y coma, 9, punto y coma y 12. 4 elementos en el contradominio. ¿Cuál es el rango? Entonces el rango, acá pues se me escondió un elemento, o tal vez sí lo escribí, pero al momento ya de convertirlo se perdió, que se mueve un poquito. Entonces el rango es 3, es 6 y también es 9. Aquí no aparece el 9, pero también es 9. ¿Por qué? Porque el rango se obtiene o se extrae precisamente de los elementos que son imágenes del dominio. Y en este caso decíamos que tenemos 3 imágenes, el 3, el 6 y el 9. Entonces el rango es 3, 6 y 9. Vamos a intentar escribirlo por acá. 3, 6 y 9 es el... No. Lo vamos a dejar así porque es un lápiz, no me permite dibujar bien. Bueno, entonces yo espero que haya quedado claro la diferencia entre dominio, contradominio, imagen y rango. En muchas ocasiones, el contradominio sí abarca todas las imágenes que estamos trabajando, o sea, todos los elementos, y por eso se tiende a confundir. Que a veces, por ejemplo, que acá hubiera estado el 4 en el dominio, hubiéramos dicho 4 por 3, 12. Ahora, ¿cuáles son las imágenes? 3, 6, 9 y 12. ¿Cuál es el rango? 3, 6, 9 y 12. En muchas oportunidades sí abarca todo, ¿verdad? Pero en esta oportunidad no. Y lo hice así para que ustedes notaran la diferencia entre contradominio y rango, que no siempre es lo mismo. Bueno, vamos a esta parte acá. Lado superior izquierdo, ahí tenemos una gráfica. De hecho, ustedes pueden observar que hay 1, 2, 3, 4, 5 gráficas. Ya están las gráficas. Estamos generalmente a veces acostumbrados a tener los números y hacer las gráficas. Porque dependiendo de los resultados, nosotros hacemos las gráficas. Pero ahorita tenemos al revés. Tenemos las gráficas y tenemos que saber si son o no son funciones estas gráficas. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a iniciar con esta gráfica que tengo en este lado. Tenemos en el lado de el eje de la X, tenemos el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 valores o 6 elementos. Y para el lado de la Y tenemos 1, 2, 3 y 4. Si ustedes pueden observar, no tenemos negativos ni para el eje de la X ni para el eje de la Y. No hay negativos, solo positivos. No hay ningún inconveniente que no existan. Ahora, acá, probablemente ustedes observen ahí con puntitos, hay una
una función que inicia, agarra, asciende y luego baja. Ahora, importante saber con esa gráfica qué valores pertenecen al dominio y qué valores pertenecen al rango. Acá en estas letras que se aprecian muy poco dice rango. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos con el eje de las X. En el eje de las X nosotros observamos el punto más bajo, el punto mínimo. Por ejemplo, tenemos acá el punto mínimo, se movió acá también un poquito. Yo lo había colocado en el 2, el punto mínimo, ¿verdad? Lo tenemos en el 2. Y ese 2, empecemos con el dominio. El dominio acá, miren, señala el 1. Entonces el 1 se va y lo tenemos y lo llegamos hasta el 2. Ese es el punto mínimo. Entonces el dominio sí empieza de 1. Ascendió la curva, ascendió, luego bajó y cae ¿en dónde? En el dominio, en el 5, en el elemento 5. Y si vamos acá con esta línea, se mueve un poquito, yo lo coloqué en el punto 4, en el punto 4. Entonces tenemos ahí que en el punto mínimo del eje de las X inicia en el 1 y finaliza en el 5. Por lo tanto, el dominio tomó los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los valores que fueron tomados del dominio. Ahora vamos con el rango. El rango ya se trabaja de forma vertical. Tenemos en el rango, por ejemplo, este puntito que les decía anteriormente inicia en el 2 porque se meneó. Inicia en el 2. Luego nos vamos hasta el punto máximo. Y el punto máximo, si podemos observar acá arriba, finaliza en el 4. Entonces el rango inicia en 2 y termina en 4. Así es como podemos nosotros saber qué valores se tomaron del dominio y qué valores se tomaron del contradominio y se convierten en rango cuando ya tenemos una gráfica hecha. Vamos con esta gráfica. Acá tenemos igual solo los valores positivos, tanto para el eje de la X como el eje de la Y. Tenemos solo valores positivos. Permítanme un segundito. Solo voy a habilitarles un ratito el micrófono para hacer una preguntita. ¿Se observa ahí que se está grabando? Sí. Muy bien, gracias. Continúo. Bueno, entonces tenemos acá solo valores positivos. No tenemos negativos tanto para el eje de la X como el eje de la Y. Ahora, yo quiero saber si es o no es función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Realmente, para que sea función, decimos que hay ciertos requisitos. Por ejemplo, decíamos anteriormente que cuando tenemos los valores del dominio y nos sobra uno que no logró hacer una relación con el contradominio, no es función. También decíamos que sí nos puede sobrar en el Y elementos y ahí sí es función, no importa, ahí sí se puede sobrar. Otro requisito que decíamos en cuanto a para que sea función, cada uno de los elementos o valores de X le pertenece un único valor de Y para que sea función. Hicimos un ejercicio de esto. Caso contrario, no es función. Entonces, ahorita les recuerdo que la palabra clave acá es precisamente que cada uno de los valores X les corresponde un solo valor en el contradominio. Entonces, nos dan esta gráfica. Lo que queremos ahorita es saber si es o no es función.
Bueno, simple y sencillamente empezamos y lo hacemos a través de las líneas verticales. Esa es la clave para poder determinar si es o no es función, las líneas verticales. Por ejemplo, vengo y trazo la primera línea vertical. Esa línea vertical obviamente va a pasar sobre mi gráfica, puede ser mi curva, sobre mi línea. En este caso, pues tengo al principio una línea y luego agarro un poco de curva. Procuro que las líneas verticales vayan a la misma distancia. Y acá yo puedo, si quiero, colocarles números, tanto en la parte de abajo para que se convierta en dominio, el número que tenga, en el dominio que tenga número, y asimismo también en lo que es el contradominio. Por ejemplo, acá yo pudiese haberle escrito el 1. El 1 y más o menos, aquí podría ser 1.5, ¿verdad? Y ahí se encuentra, vean. Ahí pasó la línea y ahí atravesó la gráfica que yo estoy revisando si es o no es una función. Entonces, aquí no hubo ningún problema. Pasó solo una vez y obtuve un solo punto. No obtuve con esa primera línea vertical, no obtuve 2 puntos. ¿Por qué razón? Porque solo pasó una vez y ya no se encontró otra vez con la línea, con la gráfica. Entonces, no hay ningún problema. Vengo y trazo otra, de preferencia a la misma distancia. Subo y cabal, pasé sobre esa gráfica, pasé sobre esa línea y logré colocar otro punto, pero no me encontré otra vez con la línea para tener 2 puntos. Entonces solo me encontré con un punto. Estamos bien. Vamos con la tercera línea vertical. Subo y solo obtuve un punto porque no pasé, esa línea vertical no pasó 2 veces por la línea azul. Entonces, eso es lo importante. Y vengo a hacer la última línea, subo y solo llego a obtener otro punto. Entonces, esta sí es una función. Sí es una función porque tracé varias líneas verticales y no me encontré 2 veces con la línea azul, 2 veces con la gráfica, solamente una vez. ¿Qué significa esto? Significa que el dominio que está abajo, que es la línea del eje de la X, pasó o le corresponde un solo valor del contradominio. Lo que les decía anteriormente, que es regla que para que sea función, a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del contradominio. Acá en esta gráfica se cumple esa regla. Porque si nosotros, como les decía anteriormente, le colocamos números al contradominio y números al contradominio, entonces cabal, tenemos un elemento del dominio para un elemento del contradominio. Y así nos vamos con el siguiente y no repetimos. Muchos profesores han dado ejemplos sencillos para poder comprender mejor como el siguiente. Alguien tiene, por ejemplo, una nota tiene una evaluación 9 buenas. Entonces, definitivamente, el profesor no puede decirle, usted tiene 9 buenas y obtuvo una calificación de 3 y de 6. O sea, no se puede. Si obtuvo 9 buenas, lo lógico es que le diga, tiene 9 buenas, su resultado es 6 puntos. Pero nunca le va a dar en una evaluación 2 calificaciones a la misma evaluación. No le va a decir, tiene 9 buenas y su punteo es 3 y 6. Eso no puede pasar, ¿verdad? Entonces, en este caso no pasó. En este caso, si trabajáramos con calificaciones, no hubo ningún problema, porque tenemos del dominio un valor y el contradominio solo un valor, ¿verdad? Es decir, que tenemos para el dominio, tenemos un solo valor en el contradominio. Entonces, sí es función. Vamos con la segunda.
Acá ustedes pueden observar que subimos, que es asciende la gráfica, luego desciende, 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 desciende hasta su punto mínimo, luego asciende otra vez, asciende, luego va a baja, que es desciende, desciende, desciende y vuelve a subir. Veamos, comprobemos si esta es o no es una función. Iniciamos con las líneas verticales. La primera línea vertical, pues, si ustedes pueden observar acá, quise dejar el mismo espacio entre una y otra línea y subo la primera línea vertical. No hay ningún problema. Me encontré una sola vez a la gráfica. Entonces ahí coloqué el puntito. Exactamente donde la encuentro, ahí coloco el puntito. Pudiera haber sido que la encontré en el 1 en el dominio y a ver, en el 1, 2, 3, más o menos en el 4 en el contradominio, si tuviera número, ¿verdad? Probablemente haya sido 1 y 4. Pero aquí no hay ningún inconveniente porque tenemos una sola vez el punto. Vamos con la segunda línea, que es la línea vertical. Subí y me la encontré una vez. Me encontré una vez. Acá probablemente en el dominio ya sea el 2 y abajo sea el 3, ¿verdad? Pero solo le encontré una vez. Estamos bien. Siguiente. Subimos y me la encontré también una sola vez. Probablemente me la encontré en el 0.5. Sería uno en el 3 del dominio y en el contradominio me la pude haber encontrado en el 0.4 por ahí. Pero lo importante es que la encontré una sola vez. No hay ningún inconveniente. Siguiente línea. Subo y me encuentro otra vez la línea, pero lo importante es que solo una vez. Me la pude haber encontrado en el dominio, en el 2, 3, en el 4 y en el contradominio pude haberla encontrado en el 1, 2, 2.8 por ahí, ¿verdad? Aquí hasta el momento va cumpliendo lo que es una función. Vamos con la siguiente línea. Subo, me la encuentro una vez, paso por ella una vez, subo y paso otra vez. Acá, si ustedes se pueden observar, la línea la pasé 2 veces. Pasé por la gráfica esta línea 2 veces. Por lo tanto, acá tengo 2 puntos. Ahora vamos y recordamos otra vez la regla. Solamente le pertenece una imagen a cada dominio. Solo le pertenece un valor o un elemento del contradominio a cada dominio. Y acá no se cumple. No se cumple porque este dominio, si por ejemplo fuera el 5, este dominio tiene 2 valores. Puede ser que tenga, si le colocáramos número, el 1 y el 4. Entonces, lo que yo les decía anteriormente, no se puede. ¿Por qué? Si estamos hablando de calificaciones, no puede decir, obtuvo 5 buenas y su calificación es 1 y 4. No se puede. Entonces, por lo tanto, la segunda gráfica no es una función. Vamos con la tercera gráfica. Si ustedes se dan cuenta, cada una tiene diferente figura. En esta tenemos acá una curva, ¿verdad? Bastante, una línea abierta. Esa la tenemos, una línea abierta. Iniciamos y la prueba es hacer estas líneas verticales. Subo, encontré un solo punto. Subí, encontré un solo punto. Hasta el momento, bien. Tercera línea, un solo punto. Cuarta línea, un solo punto. Y la línea número 5, la línea vertical, un solo punto. ¿Qué significa? Que a cada valor del dominio o a cada valor del contradominio le pertenece un solo valor del dominio o viceversa. Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Por lo tanto, esta gráfica que tengo acá cumple las condiciones para que sea una función. Porque solo el dominio y el contradominio
por decirlo así, se chocan una sola vez. Entonces no hay ningún inconveniente. Aquí bien pudiéramos escribir 1, 2, 3, 4, 5 en el dominio y acá pues escribir 1, 2, 3, 4 y no hay ningún inconveniente. Vamos con la siguiente. La siguiente tiene una especie de forma como CIA, ¿verdad? Podemos encontrarnos gráficas también así. Cuando subimos la línea vertical, desde la primera línea resulta que nos encontramos con 2 puntitos, ¿verdad? En la segunda con 1 y en la tercera con 1. ¿Qué significa esto? Significa que el primer número del dominio, si estamos hablando de números, que pudiera ser el 2, porque está bastante abierto acá, el 2 Este 2, que pertenece al dominio, tiene 2 valores o 2 elementos en el contradominio. No cumple las condiciones para que sea una función. Entonces, si ustedes pueden observar, no es complicado. Sí, nosotros ya se nos aparecen solo las gráficas y que nos pregunten si es o no es función. No es nada complicado. Por lo que ahorita les expliqué, y al momento de hacer esas líneas verticales nos damos cuenta si cumple o no cumple las condiciones para que sea una función. Bueno, ahora salimos de estas gráficas, ya vimos si cumplen o no cumplen una función y luego nos dice determinar si las siguientes relaciones son funciones. Fíjense que también podemos encontrar a manera de parejas ordenadas para saber si cumple o no cumple las condiciones para que sea función. Por ejemplo, tengo la F, que la función igual entre llaves. Tengo, por ejemplo, un primer paréntesis que es una primer pareja ordenada. Tengo el 3.5. Punto, coma, abro paréntesis, tengo la segunda pareja ordenada, 4.6, cierro paréntesis, punto y coma, luego abro paréntesis y luego tengo la última pareja que es 5.8, cierro paréntesis, cierro llave. ¿Cuántas parejas ordenadas tengo en esta primera línea? Tengo 3. Ahora hay que saber, ¿es o no es una función? Bueno, vamos a esta primera, pues les va a aparecer ahí entre las actividades, entre las tareas. No la voy a explicar, sino que voy a explicar las otras dos, que es la segunda y la tercera. La segunda tiene ¿cuántas parejas? Tiene 1, tiene 2 y tiene 3. Como ya se les leí arriba, pues es lo mismo. Vamos a evitar esto, ¿verdad? Lo único que es importante que ustedes conozcan es que el primer elemento, el primer valor de cada pareja le pertenece al eje de las X, es decir, al dominio. Y el segundo valor pertenece al contradominio. Por ejemplo, en este ejemplo, valga la repetición, tenemos 3.5. El 3 pertenece a la X y el 5 pertenece a la Y. En la segunda tenemos en la segunda pareja, el 5 pertenece a la X y el 3 a la Y. Luego el 4 pertenece a la X y el 6 a la Y. Entonces, por ejemplo, tengo acá, para esto es necesario hacer un diagrama de flechas. Tengo pues, el 3, el 5 y el 4 que pertenecen al dominio. Entonces lo escribo acá, 3, 4 y 5. Vamos con el contradominio. Tengo el 5, el 3 y el 6. 5, 3 y 6, y lo escribo acá. Ahora voy a ver si se relacionan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el 3 se relaciona solo con el 5, el 4 se relaciona con el 6 nada más, y el 5 se relaciona con el 3. Entonces, sí es una función. No hay ningún problema porque crucé líneas. Ese no es ningún inconveniente. El inconveniente es si, por ejemplo, el 3 yo le hubiera dado el valor al 5 y también al 6. Ahí sí, hay problema. Pero en este caso tenemos el segundo ejemplo que sí es una función. Vamos con el tercer ejemplo. Para el valor de las X, tengo el 3, tengo el 4 y tengo el 3. Ojo a esto.
tengo 2 veces el 3. Tengo 2 veces el 3. Entonces, bueno, lo escribo una sola vez porque lo tengo 2 veces, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Y luego el 4. Por eso el dominio solo acá ustedes en el diagrama aparece 2 veces porque lo tengo en la primera pareja y en la última pareja ordenada. Vamos con el contradominio. En el contradominio tengo el 5, el 6 y el 4. 5, el 6 y el 4. Ahora los vamos a relacionar. El 3 se relaciona con el 5 según esta pareja ordenada. 3 y 5, muy bien. El 4 se relaciona con el 6, muy bien. Pero el 3 se volvió a relacionar con el 4. Entonces acá el 3, este valor del dominio, tiene 2 valores en el contradominio y eso no es permitido. Entonces, por lo tanto, este tercer ejemplo no tiene las condiciones, no reúne las condiciones para que sea función. Entonces, así podemos nosotros determinar si las siguientes relaciones son funciones o no. Entonces, ya podemos observar que se puede a través de las gráficas utilizando la línea vertical, se puede a través de parejas ordenadas utilizando diagramas de flechas, se puede trabajar puramente diagramas de flechas, se puede trabajar en tabla de valores, o sea, se puede trabajar de muchas maneras estas funciones. Y acá tenemos un último ejemplo que es determinar si las siguientes tablas de valores son funciones. Por ejemplo, tengo acá X y abajo Y. Entonces, tengo los valores de X de forma horizontal. Los valores de X está 1, 3, 5 y 7. Y los valores de Y, tengo para los valores de Y 3, 5, 7 y 9. Entonces, lo que hago es lo mismo que hice acá con las parejas ordenadas. Reviso si no se repiten. Por ejemplo, está el 1, el 3, el 5 y el 7. Al 1 le pertenece el único valor de 3. Al 3 el único valor de 5, al 5 el único valor de 7 y al 7 el único valor de 9. ¿Qué significa eso? Que no hay ningún número del dominio que tenga 2 valores en el contradominio o 3. Entonces, eso es lo que indica que sí cumple con las condiciones para que sea una función. Entonces acá dice determinar si las siguientes tablas de valores son funciones. En este caso, sí es una función. Pero nos vamos a encontrar en otras oportunidades con la tabla donde un valor del dominio va a tener más de un valor en el contradominio. Entonces ahí la respuesta es no es una función. Pero en este caso, como no hay ningún inconveniente, sí es una función. Bueno, entonces vamos a habilitar ahí el micrófono porque tenemos muy poco tiempo para ver si hay alguna duda. Pregunten si tienen alguna duda. Sí, pueden hablar. Está permitido para que ustedes reactiven su micrófono. ¿Está todo claro? El 5 y el 7 de abajo, ¿dónde salió? Pero estamos hablando de lo último que expliqué. Ajá, no, aquí abajo no hay un cuadrito donde está la X Donde y tengo Y. los cuadros. Ajá. Ah, muy bien. Acá, como yo puedo a través de fórmulas o como yo quiera dar las funciones para Y, ¿verdad? Entonces, solo de un ejemplo que al 1 le pertenece el 3, al 3 le pertenece al 5, 5 al 7, 7, 9. Pero acá solo es para darles un ejemplo. Ahí Ahora, estamos. ¿dónde salen? Sale a través de una fórmula y usted la multiplica por cada valor del dominio y ahí le va apareciendo, ¿verdad? Pero acá es para darle un ejemplo, no le busqué yo una fórmula para que fuera dando con cada uno de los elementos del dominio. Esa era mi duda. Muy Ahí bien. todo.